Hola, hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema del trabajo práctico de ustedes. La idea es hacer un debate, pero como son poquititos, digamos, no le voy a exigir mucho. Sí les quiero contar por qué viene, a raíz de qué viene la necesidad de incorporar estos temas dentro de lo que es la currícula de este curso. Esta incorporación de leche la ponemos acá en la sede de Posadas, ¿sí? A pedido mío, a raíz de que no tiene nada de estos temas el contenido original. Uno, porque hace varios años ya que se aprobaron los planes de estudio, y otro porque no contempla, porque cada una de las provincias va a tener leyes distintas, y esto es un programa que se ocupa el mismo en todo el país. Así que la idea es afinarle más a ustedes a lo que significa la farmacia acá. Nosotros vivimos en un país federal, ¿sí? Hay conceptos que por ahí pasan desapercibidos o la gente no entiende por qué es así. Entonces, la idea era explicarles. Vivir en un país federal significa que cada una de las provincias se maneja sola, se autogobierna, ¿sí? El gobierno nacional es de coordinación general, pero cada una de las provincias es el que va a tener el poder de policía y demás. Ustedes lo pudieron ver en las dos leyes que analizaron. ¿Se acuerdan que uno de los puntos era justamente que busquen cuál era la autoridad sanitaria? ¿Sí? ¿Y cuál era la autoridad sanitaria? El Ministerio de Salud Pública provincial, no el nacional. Cuando sale una ley nacional, se aplica únicamente en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solamente ahí. Para que se pueda aplicar en todas las provincias se tienen que adherir. ¿Sí? Eso es lo que significa vivir en un país federal. Acá en Paraguay, por ejemplo, que es un país centralista, las leyes que dicta la nación se cumplen en todo el territorio, ¿sí? Pero acá nosotros no tenemos ese régimen, las provincias deben adherirse. Ese es uno de los conceptos que por ahí mucha de la gente no entiende, ¿sí? Y festeja alguna ley nacional cuando todavía lo que hay que hacer es esperar a que haya una ley provincial referente a eso. Bueno, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley, la 17.565, fue la ley que se aprobó para el ejercicio de la profesión de la farmacia, en realidad, ¿sí? Ley del ejercicio de la farmacia se llamaba, no del farmacéutico, sino de la farmacia. Fíjense en el año que se sancionó esta ley, el año 67. Si ustedes comparan con la ley que ustedes analizaron, es del 2016, no porque recién ahí se haya adherido, ¿sí? Se adhirió en el año 67 de la provincia, pero después en el 2016 actualizó la ley debido a que había en muchos puntos que era totalmente atrasada. Así que por eso en el 2016 se aprueba la ley que ustedes analizaron. Bueno, de esta ley nacional, que esto es lo que se enseña, ¿sí? En todos lados se va a enseñar esto. De todo, es larga también, es similar a la ley que ustedes analizaron, tiene varios capítulos o títulos, se llama a cada parte de la ley. También se va a referir a varias cosas como droguería, arboristerías, pero la actual que tenemos acá en Misiones incorporó las otras cosas que hace el farmacéutico que antes no hacía. Por ejemplo, los gases medicinales, ¿sí? Y otras cuestiones que ustedes fueron viendo en la cantidad de títulos que fueron viendo en el análisis de la ley. Yo les voy a mostrar los puntos más importantes de esta ley y sobre todo les voy a explicar por qué tenemos acá distinto. Y si hubiera alguien de Corriente, que en este grupo no hay, si hubiera alguien de Corriente podríamos notar más la diferencia porque Corriente tiene otras leyes adhiriéndose, digamos, a lo mismo, persiguiendo lo mismo, pero leyes totalmente distintas. Vamos a ver un poquito con esta ley. ¿Se acuerdan que decíamos que el primer artículo de la ley se refería justamente a lo que era el espíritu de esa ley? Fíjense lo que dice esta. Dice, la preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuado en las farmacias de acuerdo con las prescripciones de la presente ley.
Y la segunda parte habla de que si se vende o se despacha fuera de ese ámbito, se considera ejercicio ilegal de la farmacia. Esto fue importante en ese momento porque primero se determinó que era la farmacia, ¿sí? Se ubicó a los medicamentos dentro de un ámbito, se fijó, digamos. Y a partir de ahí, todo lo que estuviera por afuera de ese ámbito se considera ejercicio ilegal. Acá en Misiones hubo, que yo tenga conocimiento, una denuncia por venta, ejercicio ilegal de la farmacia, a una mujer una mujer y su hija que vivía cerca de Villa Cabello. Yo tuve acceso, digamos, por eso conozco el caso, en el cual ellas vendían psicotrópicos en su casa, ¿sí? Vendían al por menor, digamos, psicotrópicos en su casa. En este caso, los psicotrópicos saben que tiene otros controles, pasa por otras supervisiones, como ustedes también pudieron ver, ¿sí? Son los de receta archivada. Así que, bueno, la denuncia, bueno, se complicó porque había escuelas cerca, la peligrosidad que eso representaba y demás. Así que las dos fueron denunciadas, la madre tuvo que cumplir condena y la hija tuvo prisión en suspenso, o sea, no estando en la cárcel, sino en los papeles. Así que ya hay antecedentes acá. Ahora, ¿por qué no los otros productos que están circulando por afuera? Porque todo lo que sea venta libre, después se tergiversa. En ese momento todos los medicamentos estaban dentro de lo que es la farmacia. Pero va a llegar la autoridad sanitaria, fíjense en el artículo 2, deberán ser habilitados por la autoridad sanitaria competente. Nuevamente es cuál va a ser la autoridad del Ministerio de Salud Pública de cada una de las provincias. Por eso no pone Ministerio de Salud Pública de la Nación, sino de la que sea competente en cada una de las provincias. Ahí no se corre. Bueno, cada una de las farmacias de las provincias van a fijar los requisitos que tienen y demás. En la ley que yo les daba de Corrientes, ¿sí? Ahí fijaba si uno de los puntos era justamente decir cuáles eran los requisitos que pedía para la habilitación. Porque al ser una ley mucho más sencilla, no había mucho material como para trabajar. Pero digamos que en la ley que ustedes analizaron, de todos los puntos de la ley, eso es lo menos importante. Pero generalmente todo lo que sea la habilitación de una farmacia implica un local con medidas mínimas, la existencia de un farmacéutico, un título, todo lo que sea la documentación, la habilitación municipal, la habilitación de bomberos por el tema de seguridad, unos ciertos requisitos de todo lo que sea papeleo también, pero digamos no escapa nada de eso, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla con todas esas normativas que se ajustan a lo que sea nacional y a lo que sea municipal, no va a haber ningún tipo de problema. Y cualquier cambio que se quiera hacer después también siempre va a ser Salud Pública el que va a organizar, digamos, qué se hace y qué no se hace. Eso siempre va a ser potestad de Salud Pública. Por eso estos dos artículos hablan acerca de eso. Bueno, en este caso acá habla acerca de la técnica homeopática, en este artículo 5, y en la nueva ley también figura la parte de farmacia homeopática. ¿Qué es la farmacia homeopática? Primero, la farmacia homeopática es una rama especial de la medicina homeopática justamente, y es totalmente contraria a lo que nosotros conocemos de lo que es la farmacia y lo que es la medicina. Nuestra medicina tradicional se basa en la alopatía, sin H, alopatía. ¿Qué quiere decir? Grandes concentraciones de droga. La homeopatía es lo contrario, es pequeñas concentraciones de droga. Vamos a encontrar las mismas drogas, los mismos principios activos, pero en concentraciones diluidas, ¿sí? Mucho más pequeñas. Ustedes conocerán algún médico homeópata o habrán escuchado alguna vez, suelen estar con el tema de las dietas, con el tema de los tratamientos por ahí de ansiedad y demás. Hay especialistas en eso, pero también hay grandes truchos dando vuelta. Ahora, ¿puede venir un médico de otro lugar a ejercer en la provincia si no tiene la autorización del Colegio de Médicos? No.
Por eso ustedes van a ver que cuando viene con autorización va a estar contenido dentro de alguna de las instituciones médicas. O va a atender en un sanatorio, o va a atender en un consultorio que están habilitados por el Colegio de Médicos, o bien van a estar en el hospital que forma parte de un convenio que tiene para que vengan especialistas a capacitar a la gente acá. Cuando no tienen la autorización, ustedes van a ver que se van a manejar en alguna oficina, en alguna casa particular o en otros lados. En esos casos lo que no hay es la responsabilidad médica. O sea que si a ustedes le pasa algo con ese tratamiento, el médico no se hace responsable porque no le atendió como médico. ¿Se entiende? O sea, para uno ejercer una profesión tiene que tener la autorización del colegio. ¿Sí? Colegio en cada una de las ramas. Bueno, después ustedes van a ver, esa es una de las diferencias que tenemos con la ley. En el artículo 6 van a fijarse que dice despacho nocturno al público, las guardias. En aquel momento, las guardias eran muy exigentes, ¿sí? Lo que decía era, en la farmacia debían estar abiertas de 8 a 12 y de 4 a 8, estricta, era incluso con controles, ¿sí? Salud Pública salía a controlar los horarios. Fuera de ese horario, los únicos que podían estar abiertos eran las farmacias que estaban de guardia 24 horas, o de turno, como se le decía. En la nueva ley, si ustedes se pusieron a leer un poquito más de lo que era el trabajo práctico, en la nueva ley habla acerca de las excepciones a esa guardia. Está, la condición está, pero las excepciones. Van a hablar acerca de que 1000 metros alrededor de una farmacia 24 horas, la farmacia no está obligada, sino que si quiere hacerlo hace, si no, no. ¿Sí? Si no lo quiere hacer, pida al colegio, porque el colegio farmacéutico es el que arma el listado, le pida al colegio farmacéutico que lo exceptúe, que lo saque del listado. Con esa justificación, estar dentro de un radio de 1000 metros de una farmacia 24 horas. También estaba ya en la ley original nuestra, pero continúa estando aquel que tenga el director técnico mayor de 50 años, no se le obliga a hacer las guardias a un director técnico mayor de 50 años. Eso, digamos, siguió estando en la ley actual. Bueno, después el artículo 7 habla de los envases que se usaban para los productos magistrales. Hoy siguen estando esos rótulos, siguen existiendo, tenemos rótulos blancos y rótulos rojos. Los rótulos blancos van a ser para aquellos medicamentos que son para ingerir, y los rótulos rojos son aquellos medicamentos que se utilizan para la piel, ¿sí? O sea que no se pueden ingerir porque son tóxicos. Así que eso sigue estando en las farmacias que hacen preparados magistrales, tienen que presentar estos rótulos, ser aprobados, y una vez que están aprobados, utilizarlos siempre de ese tipo, ¿sí? No pueden cambiar. Igual que los sellos. Una vez que se autoriza un sello, se usa ese sello, con ese formato. Si se pierde, si pasa algo, se tiene que pedir nueva autorización y registrar el nuevo sello. Bueno, después abajo habla acerca de los libros, ¿sí? Uno de los libros, libro de estupefacientes. En ese momento no existía la ley de psicotrópicos, entonces todos los psicotrópicos estaban considerados dentro de estos mismos estupefacientes. Después de la ley de psicotrópicos, se separan los dos y se define correctamente. En el ANMAT ustedes van a tener la correcta definición de cada una de esas cosas. ¿Qué es un estupefaciente? Es cualquier droga que es capaz de generar adicción. Eso es estupefaciente. Y psicotrópico es cualquier droga que es capaz de modificar la psiquis. ¿Qué quiere decir? Si yo no puedo dormir, tomo algo, me duermo. Si estoy nerviosa, tomo algo, me tranquilizo. Si estoy muy depresiva, tomo algo, me levanta el ánimo. Lo que me cambia la cabeza, lo que me cambia la psiquis, es psicotrópico. Con el tiempo, los psicotrópicos también pueden generar adicción. Por eso, en un principio estaban considerados todos como estupefacientes. Hoy se los separan. ¿Por qué?
¿Por qué se lo separa? Porque la adicción que puede generar un psicotrópico no es tan grave como la adicción que puede generar un estupefaciente. Entonces, no se los considera como adicción, sino como acostumbramiento, ¿sí? Más fácil de resolver con un tratamiento médico. Bueno, esto era parte de lo que ustedes tenían para el trabajo. Los tipos de expendio, se pueden dar cuenta que esto sigue igual, no ha cambiado nada. Por ahí podemos hablar de lo que significa legalmente restringido. En aquel momento se refería a todo lo que sea marihuana, cocaína, ¿sí? O sea, drogas de ese tipo que se usaban para la investigación. En la ley nueva, ¿a qué se considera eso? Lo que son las recetas oficiales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso ustedes hicieron en el trabajo práctico. Así que digamos como darle una nueva definición. Hoy la marihuana, por ejemplo, pasa a ser legal en algunos casos el aceite de marihuana, no las otras cosas que por ahí circulan que también no sabemos quién los hizo. La ley de marihuana también cambió este año. Al principio era exclusivamente el aceite, era exclusivamente la importación y el uso, ¿sí? Ahora se agregó el tema de la cosecha. Entonces ahora se exige estar registrados, ¿sí? Aquel que va a cosechar marihuana no para uso recreativo, sino para uso medicinal. Las madres, sobre todo de estos niños con epilepsia refractaria que venían cosechando y por eso tenían todos causas judiciales, porque tenían denuncias, tuvieron presas y demás. Hay una asociación internacional que nació en Argentina, ahora es internacional, que se llama Mamá Cultiva, y es justamente ese movimiento que hicieron estas mamás con chicos con discapacidad para exigir los derechos. Todas tienen un prontuario en la justicia, todas estuvieron presas en algún momento a causa de estar plantando marihuana en su casa para prepararle el aceite para su hijo. ¿Cuál es el problema? Que no todas las plantas de marihuana sirven para eso. Entonces, lo que se incorporó en esta ley es que aquellos que estén registradas para cosechar la marihuana, se le van a entregar los plantines correctos. Pueden tener hasta 9 plantas en su casa, ¿sí? Y esa planta correcta, porque hay distintos estilos y hay cruzas también de los estilos. La correcta es la que tiene un alcaloide en particular. La marihuana es la única planta que tiene esos alcaloides. No hay otra planta, por eso es tan particular. Es la única planta en el mundo que tiene esos alcaloides, ¿sí? Y nuestro cerebro, tiene receptores para esos alcaloides. O sea que, digamos que una planta hecha como para los humanos, en realidad. Así que lo que se usa hace muchísimos años. Lo que se hace es justamente potenciar las plantas que tengan mayor concentración de esos alcaloides que tienen la propiedad medicinal y reducir los alcaloides que tienen esta adicción, ¿sí? Entonces, es potencialmente menor la capacidad adictiva que tiene esa planta de marihuana. Entonces tienen que estar registrados. Todo lo que esté por afuera de ese registro sigue siendo ilegal y sigue incumpliendo la ley de estupefacientes, con lo cual el castigo es la cárcel. O sea, yo no estoy autorizada a fumar un porrito, ¿sí? Ni tener una planta en mi casa de otra planta que no sea la que me dé el Estado dentro de este programa. Eso como para aclararle, digamos, para que entiendan bien lo que significa esto. Bueno. Bueno, acá estaban los libros. Esto fue una de las preguntas del parcial, que les preguntaba si el vademecum y el vademecum y el prospecto eran libros obligatorios de la farmacia. Y algunos me pusieron que sí, los querían matar. Primero, no son libros, y les repetí muchísimo el tema de los libros. Los libros recetarios, libros psicotrópicos, se llaman libros, ahí está la palabra. Libro de recetario, libro de psicotrópicos, libro de estupefacientes, libro de tóxicos, libro de acta, o sea, todo eran libros. En ningún momento se hablaba de prospecto. Prospecto era lo que acompaña al medicamento que viene dirigido al paciente,
Y el vademecum es lo que va dirigido, desde la industria farmacéutica, va dirigido hacia el profesional. Eso era material bibliográfico, no era libro, digamos, de la farmacia. Bueno, ¿qué más tenemos acá? La publicidad. La publicidad está en nuestra ley, también está contemplada, pero lo que se refiere es que si se detecta algún tipo de promoción o publicidad de la farmacia o de algún producto que no corresponda, va a intervenir la autoridad sanitaria o puede primar, digamos, una denuncia. La idea es que todo lo que sea la publicidad sea con un carácter ético, ¿sí? Yo no puedo promocionar mi farmacia hablando mal de la farmacia que está al lado, ¿sí? Entonces, bueno, evitar cualquier palabra sensible o demás que pueda haber en eso. Y siempre todo lo que sea venta libre, todo lo que sea venta bajo receta es exclusivo de los visitadores médicos. Bueno, acá otro de los puntos que notamos diferencia. En el artículo 12 habla de que la farmacia podrá colocar vacunas porque son inyecciones subcutáneas e intramusculares, entonces incluía las vacunas. En el transcurso de estos años se fue incorporando lo que es el gabinete inyectable y la ley que ustedes analizaron tiene gabinete inyectable. Contempla las medidas, las condiciones que tiene que tener, la capacitación que tiene que tener el profesional o contratar a un profesional autorizado a aplicar inyectables que serían los enfermeros, ¿sí? No cualquier profesional de salud puede aplicar, tampoco cualquier persona, de hacerlo hacen, ¿sí? Pero no son responsables si pasa algo con esa inyección. ¿Se entiende? Eso es lo que se refiere. Van a ser responsables y le va a cubrir el seguro de mala praxis en aquellos casos que están autorizados. Todos tenemos seguro de mala praxis, ¿sí? Todos los profesionales de salud ya tenemos incorporado, pagamos para eso. Primero fueron solamente los médicos, pero también después fue avanzando hacia otros profesionales. Acá en Misiones hubo una denuncia, hasta ahora que yo sepa, hubo una denuncia también de mala praxis a un farmacéutico. Era en ese caso por vender pastillas de Oxapros, ¿sí? Que hoy estaría habilitado, digamos, por la ley de aborto, pero en aquel momento no, por vender pastillas que terminaron en la muerte de un adolescente. Él decía de que le habían dejado el paquetito que iba a pasar a buscar a otra persona, pero obviamente eso no hay forma de justificar, de ahí sacaron los medicamentos, así que se hace responsable y la mala praxis fue de este profesional. Así que esto va cambiando siempre en base a las leyes que se vayan autorizando. Bueno, esto de no autorizar la instalación de casa o talleres de óptica se extiende, continúa, pero se extiende para todas las profesiones. No se puede ejercer a la vez de dos profesiones sanitarias. No se puede ser médico y farmacéutico, o sea, yo puedo estudiar todas las carreras si quiero, pero no puedo ejercer de dos carreras a la vez. Si me cansé de ser farmacéutica, doy de baja la carrera de farmacia, voy y me doy de alta en la carrera de médico, ¿sí? en el colegio de médicos, y así con cualquiera de las otras profesiones. Obviamente tampoco tener nada de lentes porque esos son de los ópticos, no hacer análisis porque esos de los bioquímicos y así sucesivamente en cada una de las cosas. Bueno, esto de la propiedad cambió mucho. En el caso de Corrientes, este punto no fue afectado. ¿Pero por qué cambió esto? Esto cambió por la aclaración que le ponen abajo. En la década del 90 surge el decreto de desregulación económica, era Menem presidente y Cavallo era el ministro de Economía, y surge un decreto de emergencia en el cual desregulaban varias profesiones. Desregular es sacar los controles que se tienen sobre esa profesión, entonces dejar que la libre competencia regule los precios supuestamente. Una de las profesiones fue la farmacia. En ese caso, uno de los puntos que derogaron fue justamente la propiedad de la farmacia. Hasta ese momento, según la ley, lo que dice ahí, solamente podía ser dueño de una farmacia un farmacéutico, una sociedad de farmacéuticos
una sociedad en comandita simple, que es un farmacéutico con otros socios capitalistas, o bien ser de una obra social o algún ente que no tenga, una asociación que no tenga fines de lucro. Eso sería una obra social y demás. Bueno, ¿qué característica tenía esto? Justamente sin la presencia del farmacéutico no se podía tener nada. Esto se desregula, se deja que cualquiera pueda ser dueño de una farmacia, sea una persona o sea una asociación, cualquiera, siempre y cuando tenga un farmacéutico como director técnico. O sea, sigue la figura del farmacéutico, pero en este caso ahora como director técnico. Misiones se adhirió completo al decreto de regulación. Por eso le decía, cada provincia después se tiene que adherir a lo que sea nacional. Y Corrientes se adhirió, pero en parte. Este punto no se adhirió. Así que en Corrientes todavía se encuentran sociedades en comandita simple. En ese caso, digamos, no es muy conveniente para el farmacéutico. ¿Por qué? Porque normalmente la sociedad tiene una pequeña parte, ¿sí? Pero cuando hay algún tipo de problemas va a ser socialmente responsable. Entonces, lo bueno, en las ganancias, tengo una pequeña parte, pero si hay problemas, voy a ser socio responsable en el porcentaje igual que los demás. O sea que no es muy bueno para el farmacéutico en sí. Pero bueno, sigue estando vigente en Corrientes. En el último punto decía, en las sociedades sin fines de lucro, como una obra social. Al desregularse, ustedes ven hoy que hay farmacias de camioneros, farmacia de mercantil, farmacia de el ejército, ¿sí? O sea, todas farmacias que antes era exclusivamente de uso interno. Adentro de la obra social había un lugar donde manejaba todo lo que sea compra de medicamentos oncológicos, de sondas, de pañales que los afiliados podían ir necesitando. Y era exclusivamente para esos afiliados. Al desregularse, hoy ustedes ven la farmacia abierta al público y atienden como cualquier otra farmacia. Bueno, acá también el último punto, en caso de fallecimiento, le daban tiempo que el hijo o el cónyuge pudiera estudiar farmacia y se hiciera cargo, por eso le daban 4 años. Así que eso al desregularse, muere el farmacéutico, tenés determinada cantidad de tiempo como va a depender de la provincia, para nombrar a otro. Bueno, esto de la matriculación sigue estando. La matriculación, para poder ejercer la profesión, tienen que estar matriculados. La matriculación es el acto por el cual a mí me autorizan a trabajar de la profesión, ¿sí? Que me dé el título de la universidad no quiere decir que yo pueda trabajar. Lo que significa es que yo tengo los conocimientos. Acá en Misiones la matrícula la da el Colegio de Farmacéuticos. En Corrientes, por ejemplo, la da el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Entonces, va a diferir también dependiendo lo que digan las leyes de cada una de esas provincias. Cuando se crea por ley acá el Colegio de Farmacéuticos, en el año 57, justamente se le da el poder de matricular, ¿sí? Se le cede, el Estado le cede el poder de matricular al colegio farmacéutico, por eso lo puede hacer. Bueno, esto que deben ser dirigidas por un director técnico, ustedes ya vieron, el director técnico es responsable de todo. Ustedes vieron en el trabajo práctico que hablaba de cuál era la función de la farmacia y del farmacéutico, ¿sí? Vieron que es responsable de todo lo que ocurra en la farmacia. No quiere decir que, por ejemplo, ustedes que van a estar en el mostrador o estén en el depósito pueden hacer cualquier tipo de macana, total el que va a pagar el pato va a ser el farmacéutico. Van a pagar los dos, ¿sí? Pero el farmacéutico siempre va a ser responsable de todo. Y en todo caso le va a decir, el juez en un caso, le va a decir, ¿y por qué usted no le obligó a que haga lo que tenía que hacer? ¿Se entiende? Entonces siempre va a ser responsable. Bueno. Bueno, este artículo habla acerca de quienes pueden tener el título farmacéutico. Sigue estando vigente esto. Va a ser de cualquier universidad nacional, pública o privada de la Argentina. Si es de un título extranjero, o sea, por ejemplo, estudié en Paraguay, y esto ocurre con todas las profesiones.
y yo quiero trabajar acá, vengo con el título de Paraguay, quiero trabajar acá, lo que voy a necesitar es una reválida. ¿Qué es reválida? Revalidar el título acá. Para eso llevo mi título, llevo el plan de estudios con el cual me recibí a cualquier universidad argentina y ellos van a hacer una comparación de los contenidos. Le van a decir todas las materias que tienen que rendir para equiparar los títulos, que obviamente son toda la parte legal de Argentina y también otras cosas, porque en todo lo que es el Mercosur y todo lo que es el Cono Sur, porque no todos los países del Cono Sur están en el Mercosur, la Universidad Argentina tiene un nivel superior, entonces siempre va a haber contenidos que acá se dictó que no tienen las otras universidades. Por eso ustedes verán, como también nuestra universidad es gratuita, vienen muchos extranjeros a estudiar en Argentina, porque es más fácil con el título de Argentina revalidar en sus países que al revés, ¿sí? Aparte allá es arancelado, acá es gratuito. Bueno, entonces lo que estudien en otro lado y que revaliden los títulos, y del punto tercero, el C, dice que aquellos que por algún convenio, esto también se habló mucho, se intentó hacer que los títulos del Mercosur valgan para todos los países que integran el Mercosur, pero volvemos al mismo problema, que las universidades no están equilibradas. Primero hay que equiparar las universidades y después podemos hablar de compartir los títulos. Se hicieron convenios, intentaron hacer convenios de Argentina con España, pero fracasan por el mismo motivo. Lo único que se puede hacer es cuando entre las universidades hagan convenios. Por ejemplo, una universidad argentina que hace un convenio con una universidad de España, por ejemplo. En esos casos se reconocen, incluso hay muchos intercambios, van chicos de acá a cualquier país, están yendo a Perú, están yendo a Bolivia, están yendo a Brasil, a España. Distintas universidades tienen distintos convenios, digamos, que les permiten estos intercambios culturales, tanto de que vengan chicos como que se vayan chicos de acá. Así que esto se da, pero a un nivel privado, por un trato entre las universidades. ¿Por qué esto ocurre entre las universidades y no ocurre en general como una regla? Porque las universidades se gobiernan solas, ¿sí? Las universidades se mandan solas. No hay ley que se pueda crear que le diga a una universidad lo que tenga que hacer, ¿sí? Ellas son autónomas. Entonces, dentro de esa autonomía que tienen, pueden, digamos, determinar los convenios que realizan. Bueno, a ver qué más tengo ahí. Bueno, esto abajo lo que le decía, que si tienen dos carreras distintas, tienen que optar por una para ejercer. Después dice, bueno, esto de los botiquines. No, el primero dice los laboratorios anexos. Le decía que no puede hacer análisis. En aquel momento, cuando se sanciona esta ley, había pocas farmacias en el interior del país y menos aún bioquímicos. Así que se le autorizaba a los farmacéuticos que pudieran hacer algunos análisis clínicos. ¿Cuáles eran esos análisis? Orina y caca, ¿sí? Materia fecal. Todo lo que sea sangre es exclusivo de la profesión bioquímica. Entonces, cuando una farmacia promociona que se hace control de glucosa en sangre, está infringiendo la ley de bioquímica y siempre aparece alguna denuncia. Entonces, lo primero que tienen que sacar son las publicidades que dicen eso, ¿sí? No se puede hacer. Si el paciente sale en la vereda y se pincha el dedo en la vereda, es el paciente, ¿sí? Pero no dentro del ámbito de la farmacia. Y menos el empleado de farmacia que le haga. ¿Se entiende esto, no? Eso es ejercicio ilegal de la profesión bioquímica. Bueno, después dice, bueno, las enfermedades invalidantes. En aquel momento se tomaba como enfermedades invalidantes, por ejemplo, que un profesional tenga tuberculosis, que tenga tifus, algo que sea sumamente contagioso. Hoy por hoy no hay enfermedades invalidantes, salvo que él no pueda ir a trabajar. Pero hoy están articulados con todo lo que sea las ART, los seguros, las obras sociales, los gremios, tienen todo articulado, cosa que si alguien se enferma, obviamente se retira de su lugar de trabajo y es reemplazado por otro.
O sea que, pero antes no había este reemplazo, ¿se entiende? Entonces había que asegurar que esa farmacia no estuviera contaminando al resto de la población. Bueno, el secreto de la ley, el secreto profesional ya estaba en ese momento, ya se configuró, digamos, el secreto profesional, así como está el secreto médico-paciente, el paciente con el farmacéutico. Lo que sí se agregó en este transcurso del tiempo fue la ley de habeas data. Esto está en el material de ustedes de atención farmacéutica. Ahí yo les explico también lo que es eso, es protección de datos. Y cuando surgió, surgió a raíz de todo lo que significó la aparición del SIDA y toda la discriminación que se generó a raíz de aquellos que estaban contagiados por HIV. HIV no es sinónimo de SIDA, ¿sí? HIV es el inicio del contagio, es cuando el paciente tiene la carga viral, ya está infectado, va a ser de por vida, pero no está en la última etapa. La última etapa va a ser cuando bajó el sistema inmunitario al mínimo, y ahí es donde aparece esa etapa que se llama SIDA, ¿sí? Entonces no es un paciente sidótico, como se escucha muchas veces en forma despectiva, es un paciente con HIV. Bueno, surge a raíz de toda la discriminación que sufrieron ellos y a partir de ahí, digamos, se le permite a aquellos que no quieran que se asocie su nombre con un diagnóstico que les puede acarrear este tipo de problema, que se utilice el nombre. Ustedes van a ver que utilizan iniciales, que utilizan, digamos, códigos como para precisamente esto no ocurra. Bueno, después abajo dice quien simule ser propietario. Eso está desregulado, así que no tiene importancia. Bueno, no se puede ser director técnico de más de una farmacia. Hasta antes de esta ley que ustedes analizaron, tampoco se podía ser auxiliar de farmacia. No ustedes, sino el farmacéutico que es auxiliar. No se podía hacer en dos lugares distintos. La nueva ley contempla que se puede ser farmacéutico auxiliar, que es el que le secunda al farmacéutico director técnico, que se puede hacer hasta en dos lugares, siempre y cuando no se pasen, digamos, con los horarios y no se interponga. O sea, no puedo ser en los dos lados auxiliar de la mañana. ¿Sí? En uno voy a tener que ser auxiliar a la mañana y en otro voy a tener que ser auxiliar a la tarde. Esto es lo que dice la nueva ley. Entonces, la farmacia puede estar abierta con un farmacéutico director técnico hasta 10 horas como máximo. A partir de ahí, si va a estar más tiempo con horario extendido, va a tener que tener otro farmacéutico, y las farmacias de 24 horas tienen que tener 4 farmacéuticos, ¿sí? Uno por cada 8 horas del día, y el cuarto que es el que lo va a ir haciendo los reemplazos para el descanso. No hay techo, ¿sí? Si una farmacia quiere tener 20 farmacéuticos, lo puede tener. Lo que hay es un piso que es lo mínimo. Bueno, eso es lo que significa eso que está ahí. Bueno, cuando no está el director técnico, puede quedarse a cargo otro de los farmacéuticos que estén en la empresa, o bien puede reemplazarle otro farmacéutico de otra farmacia, siempre y cuando tengan el mismo cargo. O sea, un director técnico reemplazado por otro director técnico. Supónganse que se va de vacaciones, en las licencias por salud, en cualquier momento que va a estar ausente el farmacéutico más de 24 horas, puede hacer esto de que le reemplace otra persona. Eso está en la ley. Bueno, en el artículo 28 acá hablaba acerca de las condiciones que tiene que reunir. De estos puntos les voy a aclarar aquellas cosas que son distintas con respecto a nuestra ley. El título profesional obviamente está, tener un ejemplar de la Farmacopea Nacional hoy ya no se exige. ¿Por qué? Porque está publicado en la página de la ANMAT. Ustedes tienen en la página de la ANMAT la última edición, que es la Farmacopea número 7, y está liberada, digamos, con el link, ustedes se pueden bajar, digamos, descargan el material. Son 2 publicaciones grandes, ¿sí? La última farmacopea que fue escrita fue la 6ª edición, estuvo vigente. Yo me compré de estudiante, imagínense, solamente se vendía a farmacéuticos y a alumnos de 5º año con el certificado de la universidad.
Así que era un libro, es un libro oficial con escudo y demás que tiene, así que no es que está a la venta en cualquier lado. Yo compré estando en 5º año, sí que era el año 96 aproximadamente. Esa fue la última vez que hubo una publicación. Después, como se actualiza muy rápidamente, hasta que hacían una revisión completa de la farmacopea, nuevamente hacía falta incorporar nuevas cosas, porque avanza muy rápido todo lo que sea farmacia, así que se optó por hacer esta habilitación, que se tuvo que aprobar por ley y demás, que estuviera en la página de la MAC, entonces todas las actualizaciones se van incorporando ahí, ¿sí? Mucho más rápido que imprimir un libro, ¿sí? Bueno, así que está. Tener un ejemplar de la presente ley, eso sigue siendo requisito, siempre tener todo lo que sea el marco legal disponible para consulta. Y por eso es importante que ustedes entiendan lo que es la ley. Después, bueno, tener plano, eso va a depender de la provincia, lo que diga. Después, la identificación. Ustedes van a ver que está contemplado en la ley que se puede identificar al director técnico y a los farmacéuticos. Ustedes van a ver muchas farmacias de las que son tipo shopping acá, que tienen imágenes. Ustedes van al fondo de la farmacia y van a estar la foto de los farmacéuticos con el nombre para que ustedes los identifiquen en el mostrador. Hay otras farmacias que ustedes van a ver, hay una chapa o hay algún tipo de rótulo afuera de la farmacia que dice el nombre y el número de matrícula del farmacéutico. Diversas formas, digamos, pero la idea es que la gente, la sociedad, pueda saber quién es el farmacéutico que trabaja en ese lugar. Bueno, después el resto sigue estando todo igual. Todo lo que sea la documentación sigue siendo 2 años para farmacia, todo lo que sea compra, todo lo que sea venta, y lo que es para una droguería es de 5 años. Bueno, acá en este caso hablaba acerca de que era, en este artículo, que era responsable de lo que sea la procedencia de las drogas. En este caso, sigue siendo así, es responsable de la procedencia de las drogas que compre, si va a ser magistrales, o de los estuchados que compre, si hace, digamos, la compra a droguería o a laboratorio. Si incorpora, ¿sí? O sea, el farmacéutico que incorpore dentro del sistema sanitario un producto adulterado es el que va a pagar los platos, ¿sí? Por más que salte varias líneas más allá. Les doy un caso para que entiendan. Una mujer embarazada en Chaco se aplica en el hospital, se aplica una inyección porque estaba anémica, una inyección de hierro y fallecen, ¿sí? La mujer y el bebé. Se prueba de que estaba adulterado el inyectable, así que lo que hacen es empezar la investigación. El hospital, primero, en el ojo de la tormenta, el hospital puede probar que compró a una droguería de esa localidad. La droguería, en el ojo de la tormenta, entonces, esa droguería pudo justificar que compró a otra droguería, más grande, digamos, también. Así que pasamos el ojo de la tormenta a esa droguería más grande. Esa droguería más grande no pudo presentar documentación legal, ¿sí? Porque la documentación que presentó fue boleto de compra, pero de una droguería que no estaba habilitada por salud pública para trabajar. O sea que compró a alguien que no estaba, lo mismo que comprarle al almacenero de la esquina. ¿Sí? Por más que tenga un edificio, lo que sea de droguería, tiene que estar habilitado por salud pública para ser responsable. Así que quien pagó los platos fue el farmacéutico, estuvo preso, el farmacéutico de esa droguería, justamente por comprar a alguien que no correspondía. Entonces siempre la carga de la culpa va a estar en aquel que compra, ¿sí? Si a ustedes les toca el día de mañana hacer compras en la farmacia, tengan en cuenta esto, ¿sí? Va a ser el responsable del farmacéutico, pero también ustedes, si ustedes físicamente son los que compran. Así que tengan en cuenta eso porque la ley es durísima en ese sentido. Por eso, a raíz de todo lo que eran las adulteraciones, se crea la trazabilidad que ustedes vieron en la primera clase que tuvimos después del primer parcial. ¿Se acuerdan? La trazabilidad que era justamente controlar que ese medicamento cumpla todos los pasos.
Así que eso es un punto que siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, en esto siempre hablaba, en este punto sigue estando, siempre hay que respetar, y esto lo vimos también en lo que es atención farmacéutica, lo que vimos cuando vimos prescripción de medicamentos también, siempre se tiene que respetar lo que el médico diga, salvo que se pueda detectar algo que esté mal, ¿sí? Si nosotros validamos algo que está mal, somos responsables también, ¿sí? Junto con el médico. Entonces, si nos damos cuenta que algo está mal recetado porque no corresponde, por X motivo, si la concentración está mal, lo que sea, y no damos la voz de aviso, entonces sí vamos a ser responsables. La farmacia es el último eslabón de control que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, si fallamos nosotros, el paciente queda expuesto a cualquier daño. Por eso nosotros somos responsables. Vieron que no es tan fácil, y esto de vender o dispensar, acá ustedes pueden ir viendo lo que significa eso. Es la responsabilidad que yo cargo. No, nadie me va a meter preso por vender mal 1 kilo de pan, ¿sí? Me pidieron Minión y yo le di pebete, nadie me va a meter preso. Pero por vender más, dispensar mal un medicamento, sí puedo terminar preso. Bueno, el farmacéutico responsable entonces de todo eso. Bueno, la pureza y origen, ahí está repitiendo. Bueno, después acá el tema de anunciar, tener en existencia, lo que vimos de publicidad, de propaganda, no se puede promocionar nada que diga que cura el COVID, por ejemplo. Hace un tiempito, cuando empezó la pandemia del COVID, cayó preso uno de estos médicos de la farándula, que trataba a Moria Kazan, a toda la farándula, cayó justamente por un cartel que puso que tenía la cura del COVID. Alguien denuncia eso y eso está prohibido. O sea que no se puede promocionar que ningún medicamento cura una enfermedad. Así que por ese cartel cayó el médico. Y después había sido que no tenía habilitación, era todo trucho, pero bueno, cayó por el cartel. Bueno, aplicar en la práctica privada procedimientos que no hayan sido aprobados, o sea, en nuestro caso, usar un medicamento para otro fin que no sea para el cual el ANMAT autorizó, ¿sí? El laboratorio se va a hacer cargo de aquello que está autorizado. Si ustedes usan el medicamento para otro fin, es un problema de ustedes, ¿sí? No le pueden echar la culpa al laboratorio por algo que les hizo mal, pero ustedes están usando mal. Bueno, anunciar no reconocidos, publicar por cualquier medio anuncios que exalten o falseen virtudes. No puedo decir que un medicamento es, digamos, la cura milagrosa de nada. Ejercer la profesión mientras que se tenga alguna infección, inducir a los clientes a proveerse de determinados medicamentos, participar en honorarios médicos y odontológicos, y después habla también de laboratorio de análisis clínico. Esto serían las famosas coimas, ¿sí? Los regresos y demás. Incluso está hasta prohibido que en la farmacia estén las muestras médicas. ¿Por qué? Porque son muestras médicas, para los médicos, no para los farmacéuticos. Ustedes van a ver que hay algunos laboratorios que ponen muestra profesional. Ahí hay una, digamos, le escapé a la ley, ¿sí? Un vacío legal. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es justamente que la farmacia venda esos productos. Ahora hace poquito hubo todo un escándalo en Corrientes porque encontraron muestras médicas que estaban siendo vendidas, por ejemplo. O sea, eso se persigue y eso tiene un castigo severo. O sea, puede manejarse muestras siempre y cuando sea con ese objeto de ser muestra, ¿sí? No de ser parte de la dispensa de ese producto. Bueno, y después dice también no delegar en su personal auxiliar, o sea, en ustedes, facultades que le corresponden al farmacéutico. Primero, y sobre todo, y eso siempre hago hincapié, el farmacéutico tiene que estar, ¿sí? Eso es primero. Si no está el farmacéutico, ¿en qué le va a reclamar a ustedes si ustedes hacen o no hacen, o si hacen mal? Primero tiene que estar para poder ver cómo ustedes trabajan y ver qué tiene que corregir. Si no está, listo, no hay discusión posible. Bueno, y este último punto que plantea esta ley es justamente todo lo que sea
las obligaciones que tiene el farmacéutico. Afortunadamente no tuvimos más emergencias o epidemias, más allá del COVID, ¿no? Pero me refiero a un desastre natural. La última vez que hubo un desastre natural fue de agua, inundaciones, acá. A nivel nacional fue inundaciones también, hace 2 o 3 años hubo inundación en todo lo que sea la zona centro del país, y sí, obviamente salieron todos los farmacéuticos del lugar a solidarizarse. Pero, digamos, el farmacéutico está obligado también, ¿sí? No es solamente una cuestión personal, sino que no puede rehuir si la autoridad sanitaria convoca. Bueno, eso sería más o menos todo lo que tenga que ver. ¿Qué ustedes vieron en el trabajo práctico? Le puse justamente el espíritu de la ley para que ustedes sepan qué es lo que busca esa ley. En el caso nuestro, ahora la nueva ley es regular todo lo que tenga que ver con el ejercicio profesional en cualquiera de esos ámbitos, no solamente en la farmacia, sino en cualquier lugar donde trabaja un farmacéutico. Vimos los libros, vimos las formas de expender, vimos también los otros capítulos, ¿sí? Por eso les puse los otros capítulos que tienen que ver justamente con todo lo que se incorporó a la ley de farmacia que antes no estaba. Vimos el año, ¿sí? Y eso es muy importante, siempre fíjense en el año, porque si es muy vieja la ley, cuando ustedes agarran cualquier ley para leer, cuando es muy vieja la ley significa que no está actualizada, ¿sí? Posiblemente, si es muy vieja, haya salido algún tipo de actualización como para buscar y ver qué dice realmente. Si no, ustedes se quedan con la información vieja. Bueno, eso sería todo lo que es de la primera ley. De la segunda ley, a ver un poquitito, de la segunda ley, les tengo que contar un poquito cómo surge esta ley. Esta ley surge en un momento de crisis económica, una de las crisis más grandes económicas, creo que después de esta que vivimos ahora, debe ser la que le sigue en importancia. No había acceso al medicamento, así que lo primero que tenían que hacer, estaba Ginés González García de ministro, estaba Duhalde de presidente interino, había renunciado de la Rúa y todavía no había entrado, digamos, 2 años tuvo Duhalde, en el 2001 renuncia de la Rúa, estuvo hasta ahí, hasta el 2003 que ingresa Néstor Kirchner. Bueno, en esos 2 años sale esta ley, y salieron otras, ¿no? Todas leyes de emergencia que tuvieron que cubrir, y en salud se tomaron 2 medidas importantes. Se tomó una, el botiquín remediar, que sigue estando ahora, pero tiene otro nombre, pero sigue estando. Con ese botiquín remediar, ¿qué se hacía? Se preparaba combos de medicamentos, ¿sí? Con los medicamentos básicos necesarios para tratar las enfermedades crónicas básicas, asma, hipertensión, diabetes, ¿sí? Infecciones, cosas así, parásitos, y se les otorgaba a cada uno del ámbito hospitalario, a cada hospital, a cada salita, a cada uno de las cosas. Entonces, aquellos pacientes que no tenían acceso al medicamento podían ir a buscar estos medicamentos en forma gratuita. A medida que los pacientes se iban registrando, iban informando, el programa lo que hacía era reponerle lo que esa enfermera o ese asistente informaba que había sido entregado. Entonces, en aquellos lugares donde no hacían los papeles, obviamente se quedaban sin la medicación y obviamente decían que el programa no servía y demás. Pero aquellos que cumplían bien toda la parte de documentos, de rellenar las planillas, de informar a tiempo, nunca tuvieron ningún tipo de inconveniente en la provisión, ¿sí? Incluso podían ir informando, pidiendo más, supónganse, tengo más paciente diabético, mándenme más para diabetes, o tengo más hipertenso, mándenme otra alternativa porque no todos pueden usar enalapril. Entonces el programa le proveía sin ningún tipo de problema. Sigue estando hasta hoy, fue por un tiempo supuestamente, pero sigue estando hasta hoy y más o menos se trabaja de la misma manera. Bueno, ¿qué pasó con esta ley? Esta ley surge para cubrir el ámbito de las obras sociales. Esto ya con esa ley de desregulación económica de Menem Cavallo, ya ahí se había introducido una cierta cantidad de cambios que tenían que ver, les decía que una de las profesiones que se desreguló fue la farmacia. ¿Cuál fue uno de esos ámbitos? Fue el hospitalario.
la farmacia hospitalaria. Se hizo obligatorio, ¿sí? En el año 2001. 91, en el año 1991, porque fue en la década del 90. Se hizo obligatorio que en los hospitales se manejara el nombre genérico, no más marca comercial, ¿sí? Del año 1991, o sea, 10 años antes que esta ley. En este momento, ¿qué es lo que se quiso hacer? Lo mismo que se aplicaba en salud pública, aplicarlo en el ámbito privado. Entonces, a partir de ahora, de esta ley, los medicamentos tenían que venir recetados por nombre genérico y no por marca comercial. Ya con 10 años de experiencia en el hospital, ya se suponía que iba a ser mucho más fácil. Bueno, ¿qué pasó? Los médicos se opusieron, fue la primera resistencia que hubo con respecto a esta ley. El problema fue que los mismos médicos que estaban en el ámbito privado, en el ámbito estatal a la mañana, y recetaban por monodroga o por nombre genérico, a la tarde en su consultorio privado querían recetar por marca comercial. Así que bueno, un ida y vuelta llevó casi 2 años hasta que se normalizó esta situación. Obviamente perdieron, no les quedó otra que acatar la resolución porque todos los puntos que ponían como para defender no eran ciertos. Uno de los puntos que decían era que se estaba invadiendo su derecho a prescribir su elección y no jamás. El diagnóstico es potestad del médico y la prescripción del medicamento, como ustedes vieron, es del médico, ¿sí? Pero lo que tienen que hacer es por nombre genérico y no por marca comercial. Bueno, otro de los procesos que le explico, porque muchos escuchan por ahí los vetos de la ley y qué sé yo, y por ahí la gente no entiende lo que significa. Cuando se aprueba una ley en Cámara de Diputados de la Nación y senadores, se aprueban las 2 cámaras, va a pasar a presidencia. Cuando pasa a presidencia para que salga el decreto reglamentario, que ¿qué quiere decir? El que aprueba y el que va a decir cómo se va a llevar adelante, eso es decreto reglamentario. Ustedes muchos encontraron el decreto reglamentario y no encontraban, digamos, la ley. Ese decreto reglamentario, ese presidente tiene la potestad de hacer 3 cosas. La aprueba, la rechaza o la aprueba parcialmente, ¿sí? O sea, saca algunas cosas, veta algunas cosas, pero aprueba el resto. Si la rechazan, vuelve a Cámara de Diputados y a senadores. Ahí, si se trata así como está, lo vuelven a aprobar los 2, ahí ya el presidente no se puede oponer más, ¿sí? Pero siempre hay cambio, nunca se dio esto de que pase directamente. Así que en ese caso, digamos, son mecanismos que se tiene de regulación para que ni las cámaras tengan el poder absoluto, ni el presidente tenga el poder absoluto. Siempre, históricamente, cuando hubo alguien que tuvo poder absoluto, fue dramático para la sociedad. Entonces siempre se va a tratar de evitar eso. Bueno, ¿qué se hace entonces? El presidente puede entonces vetar. Esta ley, cuando la mandaron, ya había sido aprobada por las 2 cámaras, ¿sí? Diputados y senadores, pero estaba tan mal hecha, con los errores terribles, que ahora les explico cuáles son, que el presidente no tenía otra que rechazarla, pero no había tiempo porque estábamos en plena crisis económica, se necesitaba la ley ya. Así que como estaba bien, el primer artículo, el espíritu de la ley estaba bien, se aprueba, se vetan todos los artículos que estaban mal y se aprueba de todas maneras, ¿sí? O sea, porque el espíritu estaba. ¿Cuál era el espíritu? Era justamente, como ustedes vieron, era darle el poder a la gente que pueda elegir. Esta es una ley de defensa del consumidor de medicamentos, no es una ley de medicamentos genéricos, ¿sí? No existen los medicamentos genéricos en la Argentina porque no hay ley de medicamentos genéricos. Para que existan tiene que haber una ley. No hay, así que no existen. Acá le llamamos genérico a los medicamentos que son copia, ¿sí? Los copias son la misma droga, copiamos varios laboratorios. Eso es copia, ¿sí? También le llaman medicamento genérico a los blisters. Los blisters son blisters, ¿sí? Que vienen en una caja grande, son envases hospitalarios. Ninguno de esos se llama genérico, ¿sí? La gente le puso ese nombre. Asociamos con genérico
una marca más barata, un nombre no conocido, ¿sí? La gente asocia con eso. Pero el nombre genérico, ustedes ya lo hicieron en el trabajo práctico, es el nombre común internacional que tiene cualquier droga. Es el nombre que yo le voy a conocer en cualquier parte del mundo. Si yo uso una marca, por ejemplo, Lotrial, el enalapril de Roemer, acá todos sabemos qué es. Me voy a Paraguay, puede ser que lo sepan o no, ¿sí? Me voy a México, no lo conocen. Me voy a España, no lo conocen. Me voy a China, no lo conocen. Pero en cualquiera de esos lugares yo me voy con el enalapril y todos lo van a conocer y todos van a saber qué es. ¿Sí? Esa es la diferencia. El nombre común internacional que tenga una droga. Bueno, así que por la emergencia y la rapidez que se necesitaba, lo que hicieron fue vetar. A esta ley, una vez que se aprobó, se tenían que adherir las provincias. Corrientes se adhirió así como está, por eso el trabajo práctico de Corrientes estaba más centrado en esta ley, en ver los errores que tenía esta ley. Misiones no, Misiones sancionó una ley con el mismo espíritu, pero sancionó una ley sin todos estos errores que ustedes van a ver ahora. En esa ley que yo les hice hincapié, lo que significaba el nombre genérico y cuáles eran las funciones que tenía salud pública con respecto a eso. Asegurarse que el medicamento le llegue, ¿sí?, a toda la población. Hablamos muchas veces de eso, de que la gente iba con la receta, no podía comprar todos los medicamentos, a veces se iba sin ningún medicamento, a veces se iba con uno. Y la gente elige por dolor, ¿sí? Si hay dos medicamentos, un antihipertensivo y un analgésico, la gente va a llevar el analgésico si no le alcanza para llevar los dos. ¿Por qué? Porque el dolor lo tengo ahora y necesito trabajar, ¿sí? Sin embargo, ustedes ya saben que con el antihipertensivo siguen vivos. Si dejan de tomar el antihipertensivo, posiblemente tengan un accidente cerebrovascular o tengan un infarto. ¿Sí? Pero bueno, la gente se maneja por otros parámetros que es el dolor. Bueno, así que les explico esta última ley. Bueno, entonces, defensa del consumidor. Esta no es una ley de medicamentos genéricos. En el artículo 2 le va a decir que toda receta o prescripción debe efectuarse en forma obligatoria de esa manera, ¿sí? Con nombre genérico que podía ir agregado, lo mismo ustedes lo vieron acá, agregado la marca comercial. Y hoy ¿qué vemos? Hoy vemos que exclusivamente PAMI puso exclusivamente nombre genérico, ya no acepta sugerencias de marcas comerciales. En aquel momento, cuando empieza esta sanción, nuestra ley es del año 2002 también, lo que se hacía era reemplazar por otro más barato. Siempre y cuando sea por otro más barato, la obra social no tenía problema, ¿sí? Aceptaba. El problema era no darle algo más caro. Bueno, eso habla todo el primero. Acá está el primer problema. Decía que la libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marcas comerciales. A esto es lo que se refería los médicos cuando decían que se le estaba coartando su derecho de prescribir. Y no, tiene que prescribir por el nombre genérico de la droga. ¿Sí? En ningún momento el farmacéutico le cambiaba, en lugar de darle enalapril, le daba losartán, en ningún momento. ¿Sí? La idea era siempre darle, digamos, dentro de lo que él había recetado. Bueno, en el artículo 3 lo que decía justamente era que si no cumplía, no se daba por legal esa receta. Entonces en la farmacia nosotros no podíamos recibir porque en la obra social no nos recibía a nosotros. Por eso le digo que llevó 2 años hasta que se ajustó esto correctamente. Bueno, en el artículo 4 empezaron los problemas. En el artículo 4 se hace como un vocabulario de términos, ¿sí? O como un diccionario. ¿Para qué se hace esto en algunas leyes? Para que tengamos toda la misma definición. Entonces define medicamento, principio activo y demás. Entonces, un médico, supónganse, no podía decir, para mí significa tal cosa, no, para vos significa esto otro. Todos entendemos lo que significa, ¿sí? Bueno, esto fue rechazado. ¿Por qué? Fíjense, en el artículo 4 habla primero al medicamento, la definición de medicamento, que estaría bien, ¿sí? Principio activo monodroga, que también estaría bien. Después habla de nombre genérico, está bien, ¿sí? No hay problema con esas definiciones.
Y el tema de especialidad medicinal. La especialidad medicinal es, digamos, lo que viene del laboratorio. Hasta ahí todo bien las definiciones. Pero ¿por qué rechaza el presidente esto? Porque todas estas definiciones ya estaban contenidas en la ley de Menem-Cavallo, en la ley de desregulación económica, porque ya la parte de salud pública ya lo venía haciendo hace 10 años atrás. Ya estaba, no era necesario legislar sobre algo que ya estaba legislado. ¿Sí? Entonces, tenían que haber puesto de última referencia que en tal ley estaban esas definiciones. Lo que sigue ahí, el punto E, especialidad medicinal genérica y especialidad medicinal de referencia, se rechazó porque esto se debe a, estos son términos que se utilizan en los medicamentos genéricos y esta no es una ley de genéricos. Así que se rechaza porque no corresponde a lo tratado en esta ley. ¿Qué se trata en esta ley? La prescripción por nombre genérico, no los medicamentos genéricos. ¿Sí? Por eso fue rechazado el artículo 4 entero. Después dice en el artículo 5, será obligatorio el uso en todo lo que sea la documentación, en todo lo que sean los trámites, y eso sí vimos que se cumplió. ¿Sí? En todos lados ustedes siempre van a ver el nombre genérico y abajo el nombre de la droga. Ahora, ¿qué más decía acá? Decía que tenía que estar en el mismo realce, en el mismo tamaño, y eso no se cumple. O muy pocos laboratorios cumplen en realidad, hay algunos que cumplen, que ponen el nombre y en el mismo tamaño el nombre de la droga. La mayoría pone en chiquitito, ¿sí? Pero se suponía que tenía que ser en igual tamaño. Bueno, pero a partir de ahí se coloca en todo lo que sea documentación, habilitación, cuando le presentan un medicamento en el ANMAT, siempre va a tener que tener todos los dos nombres. Bueno, después dice, en todo lo que sea la propaganda, ustedes pueden ver que también la propaganda que vemos en la tele o que escuchamos en la radio va a nombrar las dos formas. Bueno, en los rótulos se deberá incorporar los nombres, esto es lo que decía, en igual tamaño, que no se cumple. En el artículo 7 dice, en el expendio de medicamentos los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las especialidades medicinales que contengan. Y debía presentarlo. O sea, esto se ve que los diputados y senadores que hicieron, no había ningún farmacéutico asesorándole. Lo que querían era que, no sé si a lo mejor se imaginaron que eran 300 medicamentos, todo lo que había, quería que cuando viniera una receta con enalapril, el farmacéutico le mostrara todos los productos que tienen con enalapril y a partir de ahí el paciente pudiera elegir. Ustedes vieron los listados de enalapril, ¿sí? Pudieron probar en el alfabeta, al poner enalapril, el listado que sale. O ponen amoxicilina, por ejemplo, el listado que va a salir. Esto era imposible. Si yo quiero armar un listado completo de todos los medicamentos en monodroga, de todos los que están, es el formulario terapéutico nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan? 700 páginas. Bueno, así que la idea era un poquito extraña, así que lo rechazaron porque no correspondía. Lo que sí se permitió, se adaptó esto a que sea que el farmacéutico le pudiera ofrecer por lo menos 2 o 3 alternativas de distintos precios para que ese paciente tuviera la elección. En el artículo 8 dice el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, será el encargado de organizar, encargado de controlar, el cumplimiento de la presente ley. En este marco deberá especialmente diseñar campañas de difusión masiva. Esto lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? No porque sea una mala idea, sino porque estábamos en crisis económica y no había dinero para gastar en campañas publicitarias. Así que lo que se hizo fue un trabajo titánico de defensa del consumidor y los colegios de farmacéuticos de todas las provincias. Defensa del consumidor organizaba las reuniones y los farmacéuticos íbamos a dar las charlas, a explicar lo que era el nombre genérico y demás. ¿Sí? Pero no, fue todo absolutamente gratuito de parte nuestra. Yo iba de parte del Colegio Farmacéutico de acá de Misiones y jamás cobramos un centavo para hacer todo eso. Artículo 9. La Autoridad Sanitaria Nacional deberá elaborar dentro de los 60 días de promulgada la ley
un vademecum el que deberá ser actualizado en forma periódica. O sea, lo que ellos querían hacer era como un manual farmacéutico, ¿sí?, actualizado, que se pueda ir sacando cada poco tiempo. Imagínense nuestra inflación, o sea, el actualizado prácticamente todos los días había que sacar. Estábamos en una crisis similar a la de ahora, así que a la mañana el precio variaba con respecto a la tarde. Imposible hacer, fue rechazado esto. Y además lo que quería este artículo era que estuvieran a la vista de la gente. O sea, ustedes imagínense, listados pegados. No me va a alcanzar las paredes de la farmacia para poder pegar todos los listados de los medicamentos como ellos querían. Se rechaza también porque era una locura, era improcedente, se dice cuando no tiene pie ni cabeza la idea. Bueno, por eso dice que deberán estar a disposición de los en general. Así que eso está en el formulario terapéutico nacional, que ya reúne la opinión de todos los médicos del país. El Poder Ejecutivo Nacional promoverá en forma conjunta con farmacéuticos y odontólogos a toda aquella que reconocían el arte de curar los mecanismos que aseguran amplia comunicación. Esto se hizo, ¿sí? Se trabajó mucho, pero como les decía, defensa del consumidor y farmacéuticos, después se unieron los odontólogos también, y fuimos los que trabajamos en aquel momento. Después sigue esta otra parte que estaba mal. Asimismo, deberán realizar las acciones que sean pertinentes a los efectos que en todas las universidades del país y en las áreas vinculadas a la formación de conocimiento en ciencia de la salud, se ha incorporado dentro de la respectiva currícula el estudio de la investigación y transferencia de conocimientos sobre la temática abordada. O sea, ¿qué querían hacer? Decirles a las universidades que incorporaran el nombre genérico en sus currículas de estudio. Esto fue rechazado. Primero, fue rechazado porque las universidades siempre enseñaron con nombre genérico. En cualquier profesión de salud siempre hablamos de nombre genérico. Recién cuando nos recibimos es donde nos ponemos en contacto con lo que son las marcas comerciales. ¿Sí? Pero durante todo el tiempo de estudio siempre fue nombre genérico. O sea, me extraña que ninguno de los diputados, ninguno de los senadores, ninguno de los médicos que son diputados y senadores haya aclarado, digamos, en algún momento esto. Y otro de los puntos, supónganse que no fuera así. Como les dije hace un ratito, las universidades son autónomas, no hay ninguna ley, ningún decreto del presidente que les pueda decir a las universidades qué enseñar y qué no enseñar. ¿Sí? Son autónomas. Ellas tienen sus organismos de contralor que las van a controlar y que van a ir evaluando qué incorporan o no a lo que sea la carrera. En farmacia hay un ente que se llama Equafib, que es de farmacia y bioquímica, que hace periódicamente, me tocó una vez participar a mí, me citaron, me llamaron y me preguntaron si lo que yo estudié servía de aplicación a lo que era trabajar como farmacéutica, qué le agregaría, qué le sacaría. Entonces así es donde se van modificando los planes de estudio. Pero rechazado porque no corresponde. Bueno, después dice el artículo 11 que el Estado va a propender a una política progresiva de sustitución de importaciones. Esto se hizo, se cerró las importaciones, no se dejaba traer medicamento del exterior. Se les dio una ayuda económica a cada uno de los laboratorios para que invirtieran, que mejoraran la calidad de las instalaciones, de los profesionales, la capacitación, de las materias primas que compraban, de todo, ¿sí? O sea, mejorar la calidad para levantar el nivel o la calidad del producto de todos los medicamentos de industria nacional. Se hizo. Y el artículo 12, otro que tuvo polémica, dice: invítase a las provincias a adherir a la presente ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a suscribir convenios con las provincias y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de delegar facultades de fiscalización. Esto como si fuera un país centralista. Hoy arranqué explicándole lo que era ser un país federal. La nación no les puede ceder ningún convenio, el poder de policía o demás, porque no lo tiene. El poder de fiscalización, que es el poder de policía, lo tienen las provincias exclusivamente, ¿sí? Eso es ser federal. Así que esto fue rechazado porque no corresponde.
O sea, a mí lo que me sorprende, una ley que pasó por tantos legisladores, que pasó por tantos asesores, ¿sí? Que se supone que son abogados, que tengan semejantes errores son terribles. Pero bueno, fue aprobada con esto, fue aprobada por el presidente porque no le quedó otra, suprimieron todo esto y lo aprobaron con los primeros 2 artículos. Los primeros 3 artículos fueron aprobados. Así que sirvió igual. El tema es que algunas provincias tampoco lo analizaron y se adhirieron a esto. Acá Misiones sí se dieron cuenta que era un error terrible y acá redactaron una propia ley que es la que ustedes analizaron. Por eso esa no tiene ningún problema. Los que son de Corrientes, que tienen que hacer el trabajo con esta ley, es justamente le hago ver los errores que tenía. Bueno, esto sería, no podemos hacer un debate porque están ustedes dos solitos, ¿no? Abril y Omar, pero esta era la idea, que ustedes conocieran, que sepan estas cosas. Si alguien no les explica, es imposible que ustedes sepan, salvo que les guste leer, ¿no? Pero, o que estén estudiando otra carrera que por ahí los vincula nuevamente con estos temas. Pero es importante que sepan, siempre en cualquier lugar que ustedes trabajen, busquen las normativas, las leyes que regulan, entonces ustedes van a saber a grandes rasgos qué se puede hacer y qué no. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a evitar con eso? Grandes problemas. ¿Sí? Van a tener problemas de errores pequeñitos, pero no van a tener grandes problemas que les significa algún proceso judicial o que les signifique que le echen del trabajo. Estamos, entonces, esa es la idea. No sé si quieren preguntar algo, si les quedó alguna duda del trabajo práctico. Todos los trabajos prácticos estuvieron muy buenos, algunos por ahí no entendieron algún concepto, pero nada más que eso. Había algunos que se olvidaron algún punto, pero en general los trabajos prácticos estuvieron bien. Así que yo por mi parte, digamos, no es que le tengo que hacer mucha aclaración de los trabajos prácticos. Pero sí, si ustedes tienen alguna duda, no tengo ningún problema. Se habilitan los micrófonos, ustedes si quieren preguntar algo, o si no, damos por cerrado. De esto no hay material, solamente les voy a subir el video, justamente para que quede registro de la clase de hoy, y ustedes dos van a tener notita extra de concepto por haber participado, ¿sí? Para el examen final, un puntito extra en el examen oral. Nos quedan 2 clases, nos quedan el tema de tipos de clientes, que vamos a ver todos los tipos de clientes que van a venir a la farmacia, ¿sí? Cómo tratarlos en cada una de esas personalidades. Son característicos, cuando llegan ustedes ya saben cómo dicen el hola, ya pueden después identificar cómo son. Sirve también para identificarnos nosotros, que también somos clientes en otros lados. Y vamos a ver lo que sea currículum y entrevista. Son las 2 por Zoom, así que no hay ningún tipo de problema, pero la idea es ayudarles a ustedes que se puedan preparar mejor. Está por terminarse, ¿sí? Cuando se termina no se conecten más. La idea es darle a ustedes herramientas para que preparen mejor. Ya vieron FODA, traten de releer un poquito y hacer su FODA personal para cuando veamos currículum, para que ustedes, porque ahí voy a ir aplicándoles cómo aplicar el estudio FODA al currículum de ustedes. Y la idea es que ustedes estén mejor preparados para el momento que se tengan que enfrentar. El examen oral es un ejercicio solamente para que se acostumbren a hablar con otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son chicos muy estudiosos, pero cuando se posicionan enfrente de una persona con poder, digamos que hay una desigualdad, como un entrevistador, se ponen sumamente nerviosos. La idea es que ustedes estén seguros de sí mismos y se les pase. ¿Cómo se pasa? Practicando. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, este examen final es para eso. Tomo en cuenta todas las notas que tuvieron durante los parciales, el trabajo práctico y lo que ustedes hagan ese día. Eligen el tema que ustedes quieran, de los que entraron en los parciales o lo que vimos después, lo que ustedes quieran, eligen y preparan una clase cortita, no más de 15 minutos. Pueden preparar material, proyección, lo que ustedes quieran. Se puede hacer presencial o podemos hacer por Zoom. Si hacen por Zoom, van a estar solamente conmigo, no va a haber otro conectado, solamente conmigo. Yo grabo, pero grabo solamente el inicio cuando ustedes se presentan y dicen qué van a hablar,
y después grabo mi devolución, no les grabo a ustedes, ¿sí? Para que no se pongan nerviosos ni piensen que después lo que ustedes dijeron va a salir a algún lugar. Solamente grabo mi devolución. Estamos entonces, yo ahora en el transcurso de después de esta clase, les voy a ir mandando un cronograma para que se puedan ir anotando cuándo van a ir rindiendo, ¿sí? Bueno, eso sería todo. No sé si quieren preguntar algo. No, yo no, profe. Yo justamente estaba escuchando nomás lo del final, que esa era la que me quedaba la duda. Bueno. Está, entonces, no es para que se pongan nerviosos, ¿sí? Preparen una clase como ustedes les enseñaría a papá, mamá, como les enseñaría a un hermano, ¿sí? Algún tema, supónganse diabetes, eligen diabetes. Bueno, tienen una abuela diabética. Bueno, ¿cómo le encararían a la abuela diabética para que cumpla las cosas que tiene que cumplir? ¿Sí? Así encárenlo. Mis ¿Y qué preguntas, ¿qué? tenemos que hablar de medicaciones y todo eso también, no? Ustedes encaran como ustedes quieren, ¿sí? Pero siempre por lo menos una idea general de los medicamentos que van a utilizar, sí. Sí, pero no Bueno, es necesario que tengan marca comercial ni nada. bueno, ¿Estamos? bueno. Sí, Entonces la idea es esa. Yo siempre las preguntas que le voy a hacer va a ser referido al mostrador, lo que le pudiera llegar a preguntar a alguien que va al mostrador, ¿sí? bueno. Bueno, niños, estamos entonces. Bueno, Omar y Abril, los dos tienen un punto extra por participar, ¿sí? Nos vemos entonces. Vamos. Profe, Correa también. ¿Quién? Gisela Correa también. Ah, bueno, pero no me figuré acá. ¿Por qué no me figuré acá? A ver, Yo estoy con Dume. bueno, mi corazón, sí, está bien, no hay problema. Ustedes son el dúo dinámico, Menos mal que me aclaraste porque yo le tenía a Omar nomás. Perfecto, entonces, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima. Chau, chau. Bueno, chao.